En Venezuela la justicia es un apéndice del Ejecutivo y es un instrumento para criminalizar a la disidencia y en particular a la libertad de expresión. Entonces hay cantidad de periodistas en el exilio, cantidad de periodistas que tienen procedimientos, como es el caso mío, pues el caso de muchos otros que están en medio. Utilizaron la represión administrativa normal, ya sea tributaria, con un acoso tributario permanente, ya sea publicitario, los medios independientes no tienen publicidad oficial, y ahora últimamente el tema del papel para los periódicos, donde hay un monopolio del Estado, que es el que importa el papel y el que lo vende a los periódicos independientes y a los periódicos oficiales también, y por supuesto eso es utilizado discrecionalmente. A nosotros nunca nos han vendido una bobina de papel, ese monopolio. Nosotros hemos logrado sobrevivir gracias a la solidaridad internacional, porque hay 13 periódicos del continente que nos han prestado papel y con eso hemos podido sobrevivir durante bastante tiempo, pero claro, eso tiene un límite porque no nos pueden prestar papel indefinidamente. Los lectores están sujetos a que no tenemos muchos ejemplares. Hemos reducido a 1/3 la producción, el periódico se agota, es una demanda satisfecha. Ellos también utilizaron en la compra de medios. Compraron los 2 periódicos más importantes, igual que nosotros, que son El Universal y Últimas Noticias, con fondos públicos. A nosotros nos trataron de comprar y les dijimos que no. Y bueno, ¿cuánto le ofrecieron a ustedes por el periódico? No, ellos ofrecen... ¿Les hicieron oferta? Sí, ellos ofrecen 5 veces el valor real del periódico y así compraron los otros periódicos. Son unas compras fraudulentas, porque son unas compras hechas con dineros públicos, donde no se sabe quién es el dueño, dónde está el origen de los fondos, dónde fueron los flujos de dinero para comprarlo, pero son 150, 170 millones de dólares, unas cosas absolutamente brutales para comprar unos medios, que más o menos lo que me ofrecieron a mí y yo les dije que no. El tema de estos regímenes populistas es mantenerse en el poder. Entonces no les importa ser comunistas o neoliberales. En ese camino de mantenerse en el poder, de la reelección indefinida, de mantener los controles, lo importante es los medios de comunicación, lo importante es un autoritarismo represivo muy severo y mecanismos de opacidad de los dineros públicos y de cómo se maneja toda la economía del país. Pero aquí se dieron cuenta que podían ser neoliberales y seguir siendo el mismo esquema. Hoy en día las dictaduras no son las dictaduras bananeras. Cuando estaba Somoza aquí, Somoza era una hacienda. Si no le gustaba lo que publicaba la prensa, mandaban unos policías y se llevaban preso a la gente, y los fusilaban o los desaparecían. Hoy en día los populismos que llamamos las dictaduras posmo del siglo XXI tratan de primero mantener algunas ventanas ahí, acosadas, pero mantenerlas, y utilizar un manto legal que esconde detrás de eso toda la represión y toda la arbitrariedad. Ellos han hecho muchas elecciones, las que ganan las ganan y las que pierden las ganan con trampa. Ellos perdieron una elección, Chávez perdió una elección que quería hacer una reforma constitucional, bueno, la perdió, aceptó la derrota y después aplicó toda la reforma que él perdió. Poco a poco la fue aprobando, no les hizo caso. En esta situación, primero, Maduro creía que las ganaba. Tenía unos encuestadores que le decían que las ganaba, pero nunca se imaginó que podía ocurrir lo que ocurrió. Entonces, además, cuando ocurre esa elección, el desprestigio del gobierno, la poca popularidad era una cosa, sigue siendo, cada día peor. Fíjate tú, ellos pierden la asamblea con una mayoría calificada por parte de la oposición. Vamos a sumarle a eso un 10% de fraude que ellos hacen sistemático, que es estructural. Vamos a sumarle a eso 1.300.000 venezolanos que están en el exterior que no votaron, que son 95% opositores. O sea, lo que le queda al gobierno de Maduro es una cosita así. Eso no podía hacer trampa. Don Miguel, mucha gente en Nicaragua ha dicho que el régimen de Daniel Ortega se ha fortalecido con los petrodólares venezolanos. ¿Qué se dice en Venezuela sobre esos regalos de petróleo que ustedes le hacen al régimen de Ortega? En Venezuela se sabe que le daban 500 millones de dólares
anuales y que le financiaron plantas eléctricas, mientras en Venezuela la electricidad es un tremendo caos. Aquí financiaron plantas eléctricas, financiaron todo tipo de cosas, además con un flujo de recursos que no es muy transparente, que digamos, porque no entran en las arcas públicas, es una cosa discrecional y las maneja el círculo del alto gobierno. Entonces, el financiamiento de Venezuela a Nicaragua y a todo lo que tenía que ver, o sea, a Nicaragua, a Bolivia, a la Kirchner en su campaña electoral, a todo movimiento transgresor del mundo, el ELN, la FARC, la ETA, todo eso lo financiaba los petrodólares.